Dios Todopoderoso le bendiga grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. ¿Y qué nombre? Porque por lo que está pasando en todo el planeta Tierra, ese es el tema que agarramos. Desde el 2000 ya vamos a tener 23 años con el programa El Mundo Actual. Hablemos un tema importantísimo este miércoles 19 de junio, donde las cosas están calientes en todos los extremos. Por eso estamos tocando el tema movimientos proféticos. Pero antes leamos esta palabra del Altísimo. Dice así: por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra. 1. Con truenos. 2. Con terremotos. 3. Con gran ruido. 4. Con torbellino, o sea, tornados y lo que conocemos en toda esa parte. 5. Con tempestad, tormentas, huracanes. Y 6. Con llama de fuego consumidor. Isaías 29, 6. Qué profundo es este pasaje de la Biblia. 100% profético, definitivamente. Fue dicho por el profeta en el año hace 2750 años. Wow, extraordinario. Si quiere darse cuenta lo que es un verdadero, los profetas, los grandes profetas, porque se les llaman los profetas mayores. Es por eso que Jesús dijo que la ley y los profetas hasta Juan, de los grandotes, de los profetas grandes, de esos hombres con la cual se escribe las Sagradas Escrituras y que finaliza con el fundamento doctrinal, con los apóstoles del Señor Jesucristo. Y con ello se cerró el canon. Y allí es por eso que en cuanto alguien habla de profeta, debemos de entender que ya el calibre profético al estilo de las Sagradas Escrituras fue hasta Juan el Bautista. Y vaya en estos momentos si nosotros no podemos hablar de esos hombres, profecías como las que estamos leyendo. No podemos poner a Juan en esto porque recuerde que el libro de Apocalipsis es una revelación directa del profeta de los profetas, el Señor Jesucristo. Porque no olvide que Apocalipsis pertenece total y absolutamente al Señor Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Porque increíble que el que inspiró, y es el único libro que no solo contiene promesas, sino que contiene una severa sentencia a quienes minimicen el libro del Apocalipsis. Por eso es muy peligroso lo que este señor de Houston o este señor allá en California, origen argentino, y muchísimos más que se burlan del libro del Apocalipsis, es eminentemente peligroso. Porque bueno, que Madonna se haya burlado públicamente del Apocalipsis allá en Brasil en el mes de mayo. Bueno, ya sabemos que ella es una impía, una mujer impía, abiertamente seguidora del príncipe de las tinieblas. Así que no nos sorprende que ella blasfeme de eso. Pero aquellos que viven del púlpito y que son superestrellas, blasfemando del libro del Apocalipsis, y los de menor grado, como tenemos un estudio allí mismo en nuestro canal en YouTube, que hablamos por qué tu pastor no predica del Apocalipsis. Sumamente delicado que minimicemos el libro del Apocalipsis como que si la Biblia solo llega hasta las 3 cartas de Juan y ahí termina. El Apocalipsis, como dijo un rabino hace mucho tiempo ya de estar con el Señor, cuando él dijo, recuerda Antonio, las Sagradas Escrituras comienza con Berechit, es decir, con Génesis, y termina con Apocalipsis. O declaramos públicamente que la Biblia es inspirada desde Apocalipsis, o desde Génesis hasta Apocalipsis, o sencillamente no declaramos que la Biblia es inspirada. Pero no vamos, me decía el rabino, a predicar solo lo que nos conviene, y lo que no nos conviene lo desechamos de la Biblia. Es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y basta, mire qué impresionante. Isaías
quien escribió 2750 años atrás. Y esta impresionante profecía, ¿qué dirían en este momento? Por supuesto que muchos científicos ya conocen este pasaje con lo que está pasando en estos momentos. Es que, ¿qué es lo que no está pasando en estos instantes? En este 2024, en esta segunda parte de este 2024, está pasando de todo en lo político. Impresionante la situación que vimos el fin de semana pasado, donde más de 100 naciones, en la inmensa mayoría representadas por sus presidentes, se hicieron cita en Suiza para hablar a grito partido, para buscar una paz y una reorganización, como dijo el presidente Joe Biden, del nuevo orden mundial, porque el actual parece que se está desboronando, según las palabras de ellos en este momento. Es como que están hablando de la visión de la estatua de Nabucodonosor, cuando vio los dedos de los pies barro mezclado con hierro, y dice, pero igual que el barro no se puede mezclar con el hierro, dice la profecía de Daniel, así en aquellos días comenzarán a desboronarse entre ellos mismos. La crisis que ha creado esta situación de la invasión de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, ha dividido totalmente todo el sistema después de la pandemia. Vemos en este momento a esas naciones reunidas en Suiza, mientras al mismo tiempo estamos viendo como pinceladas de pique, de peligrosidad, por supuesto, el ver en estos días atrás y que ya zarparon 3 de los buques más poderosos de Rusia venir a anclarse frente a las costas en Cuba, a 95 millas de Miami. Entre ellos, el submarino nuclear más supermoderno de los rusos se paró al frente de Miami prácticamente, porque La Habana está a 95 kilómetros de Miami. Abiertamente era como un mensaje de provocación. O mientras los presidentes reunidos allá, el presidente Putin viaja a Corea del Norte para reunirse con un polémico personaje que está creando fricciones ahí en esa parte de Asia. Y vemos esas tensiones, por un lado la OTAN, por el otro lado Rusia con su gente, esa inestabilidad política, militar, que tiene que ver con los acontecimientos proféticos, como le dije, la estatua de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, definitivamente. Mientras estamos viendo esos, también vemos los aspectos proféticos religiosos. No solamente estamos viendo el acontecimiento de este personaje que con todo respeto, en profundidad, aquí en este libro Camino al falso profeta, estoy hablando en profundidad de ese Papa Negro del Vaticano. Y que aclaro en el libro que en lo más mínimo cuando dice Papa Negro no es que se está refiriendo que va a ser un papa de piel negra africano. Le dice Papa Negro porque va a ser el primer papa jesuita. El libro se escribió en 2011 y en 2013, 2 años después que escribí el libro, se levanta el primer papa jesuita, que es donde digo en el libro, cuando dice Papa Negro no está diciendo que va a ser de piel negra, sino que va a ser el primer papa de la tenebrosa orden de los jesuitas. Definitivamente este personaje que fue nombrado en el 2013 como el primer papa latinoamericano y a la vez italiano, Petro el Romano, sigue siendo noticia, especialmente este fin de semana, cuando se reunió con una cantidad grande de, de estas personas que trabajan en la farándula para crear risa, y se reunió con todos estos personajes, estos actores, estos artistas, entre ellos Florinda Mesa, y en una forma ya característica de él, se burló públicamente
de Dios delante de todos estos actores humoristas, mientras se carcajeaban y se burlaban por la palabra blasfema que este personaje llamado Francisco decía. Mientras al mismo tiempo estamos mirando eso, ese espíritu religioso que tiene características de piedad, pero que al mismo tiempo blasfema, solo me hace recordar esas palabras del apóstol San Pablo que dice: también debes de saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos e impíos, sin afecto natural, una apariencia bien fea, implacables, calumniadores, sin templanza, sin capacidades, sin personalidad, crueles y enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, desatan vendavales cuando alguien no está de acuerdo con ellos, engreídos, porque se creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ello. A esos evítalos, dice Pablo a Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, y que haciendo una numeración son 18 cualidades. Y lo explico aquí en el libro Camino del Falso Profeta. Divide a 18 entre 3 y le da 3, 6, 6, 6, 6, 666. ¿Periodo de la bestia? Bueno, mirábamos lo que pasaba este fin de semana, pero también nuestros evangélicos, porque hemos tenido un periodo este 2021 de una multitud de personajes, de falsos apóstoles blasfemos que se han vuelto soberbios hasta con sus propios guardaespaldas, intocables, soberbios porque se han vuelto engreídos, millonarios. Bueno, estamos hablando del movimiento pentecostal, neopentecostal, pero también tenemos que poner nuestras barbas en remojo los pentecostales que nos llamamos superdefensores de la doctrina. ¿Por qué? Porque el movimiento ultraconservador evangélico, se puede decir de clase media para abajo, se ha vuelto seguidora también de blasfemo. ¡Wow! Dios mío, miramos un personaje, dos de ellos, y que muchísimos en Estados Unidos hispanos lo quieren imitar a ellos. Uno de ellos que cuando salió de la cárcel sin dientes y todo en la calle, hoy hace alarde que hasta Mercedes-Benz le han regalado a los evangélicos de aquí de Estados Unidos porque lo exaltan y lo glorifican porque su especialidad es ser vulgar. Esa es la palabra, vulgar, utilizando la palabra de Dios, y dice vulgaridad desde su boca. Y los evangélicos en El Salvador y Honduras y los evangélicos en Estados Unidos exaltándole y hasta mandándole y haciéndolo rico. ¿No calza también en esta profecía de Timoteo? Blasfemos, soberbios, impetuosos, impíos, crueles. Pues esa es la palabra. La manera tan cruel, tan despiadada. Y uno dice, pero que nuestros evangélicos, que sea con orgullo, como nuestra gente del Oriente, en El Salvador, que con orgullo gritaban defensores de nuestros principios doctrinales, se les olvida que la palabra del Señor dice que ninguna palabra sucia, ociosa, salga de vuestra boca, y mucho menos alguien que esté en el púlpito y que mezcle la palabra, pero con sucias palabras. Por favor, tengan cuidado ustedes, evangélicos, ultraconservadores, y no estén cayendo en blasfemia al apoyar a estos grandes blasfemos, como esos señores de origen hondureño, de Guatemala,
Y no tenemos por qué nuestros predicadores jóvenes estar imitando esa gente vulgar. Eso no es el mensaje. Y no me vengan a decir ustedes que están imitando a Juan el Bautista, porque no, de Juan el Bautista no salían esas palabras vulgares, porque en el judaísmo es delicadísimo que alguien use palabras vulgares en el altar. Hasta hoy en día, desde la época de Moisés. Por eso un movimiento profético, eso en un aspecto político y religioso, y en un aspecto geológico, no cabe duda que estamos siendo testigos de ese cambio climático que hemos estado hablando todo este año en todos los aspectos. Hablaba antes de grabar este programa del mundo actual, para este 19 de junio, hablaba con el pastor Juan Carlos Hasbún, una bendición, este siervo del Señor del Salvador, y quien Dios lo ha utilizado y lo sigue utilizando como uno de los mentores consejeros a la par del actual presidente del Salvador, del presidente Bukele y de la esposa del presidente Bukele, que ha sido miembro fiel o es miembro fiel de la iglesia del pastor Carlos Hasbún. Hablé con él para preguntarle del impacto climatológico que ha pasado El Salvador este fin de semana pasado. Y por supuesto que él, al estar cerca del gobierno, él forma parte de esos comités de emergencia. A Dios gracias, me decía el pastor Juan Carlos Hasbún, a Dios gracias que la nación se preparó, los comités, las iglesias evangélicas, todos los demás se prepararon. Y eso evitó que hubiese mayores catástrofes que lamentar en El Salvador, pero que han sido impactados por este impacto de tormenta, lo han sido impactados, y que en estos momentos, este miércoles 19, está impactando después de haber provocado inundaciones fuertísimas en El Salvador, en Guatemala, en el estado de Chiapas, en el estado de Quintana Roo, la capital de Quintana Roo completamente inundada. En Cancún, suspendido completamente todo el sistema turístico. Este momento, miércoles, golpeando con todo su ímpetu directamente a los estados de Yucatán y el estado de Tamaulipas, que es donde finalmente está entrando y que por milagro de Dios, nosotros aquí en Texas, porque aquí mismo, desde Brownsville, que agarra todo el área también de McAllen y toda esa parte hasta Corpus Christi, era donde estábamos en el ojo de la entrada de esta tormenta. Por un momento, gracias a Dios, nos salvamos, pero eso no quiere decir tampoco que nos alegramos de que le haya caído esta tormenta a nuestra gente de Yucatán, de Veracruz y de Tamaulipas, porque también tenemos gente nuestra allí. Es decir, después de haber visto el jueves pasado, el viernes pasado y sábado pasado, las tremendas inundaciones implacables que se dieron en Florida, en Miami, donde los dos aeropuertos principales de Miami estuvieron suspendidos en su totalidad por 2 días. Miles de vuelos fueron cancelados. Las terribles tormentas sin precedente que hemos tenido en la parte norte de Texas. De hecho, a mí me tocó estar este fin de semana pasado en Odessa, ahí en ese lugar. Pero eso que tengo un testimonio lindísimo de uno de los pastores que estuve en el evento, de los pastores que se unieron para este evento en Odessa. En su momento voy a hablar de esa experiencia linda ministerial de este pastor. Pero allí mismo en Odessa, en la noche, estábamos teniendo una y otra alerta de peligros de tornados y de tormentas de granizo, que ha sido sin precedente. Desde el norte de Texas hasta Oklahoma, Kentucky y todos esos estados que han estado y están siendo golpeados por la inclemencia de este cambio climático sin precedente. De hecho, los expertos están diciendo que el gobierno de Estados Unidos advirtiendo a todos los estados del Middle East a que por favor tomen todas las precauciones en la siguiente semana, porque vamos a tener temperaturas récord. Eso quiere decir temperaturas, en algunos casos, nunca visto. Cuando leemos todas estas cosas impactantes
que están pasando. De todo. Y quién sabe, porque ya, gracias a Dios, el continente americano, es decir, desde Alaska hasta Argentina, por misericordia de Dios, este año no nos ha venido un terremoto, pero no así. Ha sido en Asia, en la cuenca del Pacífico, en Asia, donde sí comenzaron con terremotos, como en Japón y en varios países de Asia, en este 2024 con diferentes terremotos. Esperemos, aunque todo es posible, porque recuerda la profecía de las 6 profecías que dio el profeta Isaías. Esperemos que en nombre del Señor Jesús, que nuestra América no vaya a ser golpeada por uno de estos terribles, posibles y proféticos terremotos este año. Pero que estamos siendo impactados, que vamos a ser impactados sin clemencia por tormentas de huracanes como esta primera tormenta ya, llamada Alberto. Una de las 27 tormentas que se pronostican, el pronóstico de este año. Y muy importante, porque el año que mayor tormenta se ha dado en la historia sucedió hace 2020, que fueron 13 tormentas en un solo año. Pero esta vez van a ser 27 tormentas. Impresionante, porque eso no se había visto. De ellas dicen, mínimo entre 11 o 14 se convertirán en huracanes, y algunas de estas en huracanes del calibre de lo que entró en esta parte de México que devastó esa parte de Acapulco en el estado de Guerrero. El Altísimo nos ayude a nuestra Centroamérica, a México y a la cuenca del Golfo de los Estados Unidos hasta las costas del Atlántico. Que Dios nos ayude en lo que nos queda de estos meses siguientes, calientes de verano hasta noviembre, que vamos a estar en rojo ante estas temibles tormentas. De allí el tema que estamos viendo. Miles de personas, porque tal vez a los de el área metropolitana de Washington, tal vez no les importa. A los de Nueva York o a los que vivimos en el mismo estado de Texas, no nos importa lo que se diga a los demás. Es más, hasta podrían hablar que estos están en la gran tribulación, pero nosotros no, porque estamos súper bien. Por supuesto que no es la gran tribulación porque todavía no se ha dado el pacto y todavía no está el anticristo. Está el espíritu del anticristo. No me vengan a decir los que quieren decir que ya estamos en la gran tribulación, que porque ahora lo que están usando es que es que no, el anticristo no va a ser una persona, va a ser un sistema. Israel no ha estado esperando a un sistema. Israel está esperando a un Mesías. Recuerde que Jesús de Nazareno dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, dijo en el Evangelio de San Juan, y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre, y a ese le recibiréis. Está hablando del anticristo. Israel está esperando un Mesías, igual que los árabes. Están esperando un Mesías, y no están esperando un sistema. Fíjese que este lunes tuvimos el en vivo, nosotros hablando con los que se conectaron y todo para el masterclass, porque estamos preparamos este lunes para empezar ese coloradísimo capítulo 9 y esa quinta trompeta, cuando dice que una estrella que cae del cielo se le da la llave del abismo para soltar de las preguntas que me estaban haciendo anoche, el lunes en Masterclass. Los reptilianos o esos misteriosos personajes que Apocalipsis 9 dice que van a ser sueltos y que estamos tocándolo en profundidad en el Masterclass y que le decíamos este lunes a nuestra gente Masterclass que es tan profundo esa quinta trompeta, tan profunda que nos va a llevar 4 o 5 mensajes solo ese estudio de la quinta trompeta profundo en Masterclass. Es tan fuertísimo que Allende se aplica cuando Jesús dijo, porque serán días de gran tribulación, cual nunca
Porque dice, les adelanto un poquito, de ese estudio profundo, tenemos nuestro canal de Masterclass, que vamos a estar hablando en la quinta trompeta. Dice que los seres humanos desearán morirse. Será un periodo, es la quinta trompeta. Y todavía después, dice el ángel, hay de las otras 2 trompetas que vienen después. Santo Dios. No cabe duda que estamos viviendo momentos o movimientos proféticos en todos los niveles. Y leer estas palabras es como estar leyendo el diario hoy en día. Y aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Impresionante. Este próximo fin de semana voy a estar en Charlotte, Norte Carolina. Y voy a tocar en profundidad los temas, los fenómenos del espacio que han sido historia este año. Y que como lo tocamos en Masterclass, es el preludio de lo que va a ser la gran tribulación. Si hay una gran tribulación, entonces hay una pretribulación. Esa es la palabra que a veces los que están cometiendo garrafales errores y algunos que se dicen que son mesiánicos, como dice el Apocalipsis, los que se dicen ser judíos, que están en el Apocalipsis y no lo son, y que confundirán. Esa es la crisis que estamos viviendo. Ya decimos que ya estamos en la gran tribulación, que el arrebatamiento va a ser en la 7ª trompeta. Posiblemente nunca leyeron la 5ª trompeta a ellos. Por supuesto que no. Para estar diciendo semejantes afirmaciones. En otras palabras, cuando leemos esta palabra, y en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento al bramido del mar. Lo que están pasando en este momento, nuestra gente, lo que pasaron en estos días, nuestra gente de Cancún, Campeche, y lo que nos va a tocar ver, o los que vivieron de Acapulco el año pasado en el Pacífico, al bramido del mar, y la gente se desmayará de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque la potencia atmosférica será golpeada. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice el Altísimo, por favor, evangélico, tanto los neoliberales como nuestros ultraconservadores que están siendo estos hombres vulgares, de origen hondureño o guatemalteco, por favor, pongámosle más atención a la bendita palabra del Señor. Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas en todos los movimientos proféticos que vimos, los religiosos, ya con este Papa Francisco, con la burla y la blasfemia que hizo el fin de semana, con estos otros que escuchan multitudes en El Salvador, Dios mío, Guatemala y los de Estados Unidos mandándole dinero para que compren su Mercedes-Benz. Dios mío, vuelvan a leer el pasaje de esos hombres malvados que se levantarán en los últimos días, que tendrán apariencia de piedad, porque son demonios, por lo que sale de su boca. Porque alguien que está bajo la unción del Espíritu Santo no puede salir palabras vulgares, ni tampoco alguien que dice ser ungido puede ser soberbio hasta con guardaespaldas. Como explico aquí en el libro Camino a la Falsa Profética, en profundidad, el pasaje donde dice que Dios no soporta al soberbio, ni siquiera tenerlo cerca. Y si Dios no lo soporta, entonces ¿quién está con estos hombres? Y si los otros que dicen palabras sucias, entonces, y usan el púlpito, entonces ¿quién está con ellos? Y si lo que está pasando en el cambio climático y lo que está pasando en todas partes, entonces no cabe duda que estamos viviendo movimientos proféticos, como la palabra del profeta Isaías, que termino de nuevo leyéndolo. Dice, por Jehová de los ejércitos será visitada la tierra con terremoto, con gran ruido, con torbellino, con tempestad, con fuego consumidor. Esos rugidos del espacio, ¿recuerda? Que lo estamos tocando en Masterclass, esos seres que están a punto de caer. Y qué casualidad que hasta el mismo Hollywood está por estrenar este año una película de la caída de esos personajes que están provocando esos
rugido desde el 2010 en el espacio. En síntesis, mis hermanos, en este programa del mundo actual y siervos pastores, estamos viviendo, créalo o no lo crea, momentos proféticos que anuncian la inminente venida del Rey de Reyes, Señor de Señores, en 2 etapas. Primero el arrebatamiento, después el fin del sistema gentil, que ya lo estamos viendo desbaratándose, y al final de esos 7 años del fin del gobierno gentil, en vivo y a todo color, el Rey de Reyes, Señor de Señores, juntamente con su novia ya como esposa, baja del cielo para instalar primero el reino de la restauración. En su momento hablaremos de eso. Así es que Cristo viene pronto. Que mi altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grande y poderosamente, y hasta el próximo programa.